Hola a todos de nuevo. Vamos a continuar con el módulo Técnicas Diagnósticas y en esta parte nos vamos a centrar en las técnicas diagnósticas para la evaluación del biomarcador ER2 y en concreto en las técnicas reconocidas por las guías clínicas como principales predictores de respuesta a las terapias dirigidas contra el ER2. Inmunohistoquímica, que nos puede indicar la sobreexpresión proteica, e hibridación in situ, que nos puede indicar la amplificación génica. En este punto podemos plantear una serie de preguntas. ¿Estamos evaluando bien el estado del ER2? ¿Podemos mejorar la evaluación de este biomarcador? Creo que la respuesta a este par de preguntas es afirmativa, aunque podríamos añadir matices y profundizar en nuestras respuestas, ya que el tema se presta a un largo debate. Otra cuestión interesante es: ¿cuál es la mejor técnica para predecir el beneficio a las terapias anti-ER2? En los dos artículos más recientes que hemos publicado relacionados con este tema, tratamos esta cuestión y nuestro argumento es que todas las técnicas tienen bondades, pero también tienen defectos, ventajas y desventajas, pros y contras. Ninguna técnica es la panacea, ninguna técnica es mejor que otra. Todas las técnicas las podemos considerar complementarias entre ellas. La cuestión es que las utilicemos en nuestro beneficio y podamos así realizar un diagnóstico del ER2 lo más exacto posible. En nuestra experiencia, cuando hemos utilizado la inmunohistoquímica y la hibridación in situ, nos hemos encontrado con una serie de problemas o dificultades en la valoración del ER2, como por ejemplo los indeterminados. Resultados que a nadie le gusta dar, pero que por dificultades en la fase preanalítica o en la fase analítica hacen que la valoración de la muestra sea verdaderamente compleja. Superposición de núcleos, estrangulamiento tisular o celular, fondo inespecífico, tejido en mal estado, ausencia de señales, núcleos fantasma y un largo etcétera de situaciones que hacen que el resultado definitivo sea indeterminado. Cabe recordar que no debemos confundir indeterminado con equívoco. Los dobles equívocos es otra de las dificultades con la que nos hemos encontrado. Dos cruces, equívoco para inmunohistoquímica y también equívoco para hibridación in situ. ¿Tratar o no tratar? Esa es la cuestión. Estos casos, además del tiempo que suponen en su valoración, solían traer cola. Llamadas telefónicas desde oncología, la duda de si repetir o no y cómo, si en la misma muestra o en otro bloque o en cambio esperar a la pieza de resección. Bueno, habréis escuchado la expresión solían traer cola. Sí, en pasado, puesto, como ya hemos dicho, con la nueva guía del 2018 han desaparecido de un plumazo, ya que esta nueva actualización no contempla casos equívocos para la hibridación in situ. Sin embargo, cabe resaltar que esos casos siguen ahí y por lo tanto las dudas también. Simplemente ahora los clasificamos en otras categorías. Otra dificultad serían las discrepancias. Cuando se evalúa un biomarcador con dos técnicas, se pueden observar discrepancias entre ambas, puesto que la diana de cada una de las técnicas es distinta. La inmunohistoquímica se dirige a la proteína de membrana, mientras que la hibridación in situ se dirige a los ácidos nucleicos, en concreto al gen ER2, localizado en el cromosoma 17. Además de esta discrepancia, se pueden encontrar otras, como por ejemplo, entre muestras distintas, sincrónicas y asincrónicas del mismo paciente, o entre la VAG y la pieza de resección, o quizás entre la muestra antes del tratamiento neoadyuvante y después del tratamiento neoadyuvante.
Estas discrepancias también generan dudas e inconvenientes que demoran el diagnóstico. Algunas de estas discrepancias se podrían explicar mediante el concepto de heterogeneidad, que es otro de los factores que dificultan el proceso de valoración del ER2. Sobre todo en fluorescencia, evaluar la heterogeneidad puede resultar complicado, ya que trabajar a gran aumento para hacer un buen contaje de las señales y sin visualizar claramente la morfología circundante no ayuda para tal fin. Otro factor limitante en el ámbito diagnóstico es el tiempo. Los diagnósticos se requieren en tiempo y forma. Un buen diagnóstico que llega tarde deja de ser bueno. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la valoración del ER2, a pesar de todas las dificultades apenas mencionadas, además de tener que determinar su estado de la forma más exacta posible, requiere rapidez debido a su importancia desde el punto de vista terapéutico. Bueno, y después de haber visto esta serie de dificultades que afecta a todo el proceso de valoración del ER2, ¿y si comparamos las técnicas entre sí? Vamos a ver los pros y contras, desde nuestro punto de vista, de cada una de las técnicas. Y por cierto, si detectáis alguna ventaja o desventaja de las técnicas que no contemplemos, os invito a que nos hagáis llegar vuestros comentarios, ya que nosotros estamos ávidos por aprender. Empezamos por la inmunohistoquímica y vamos a ver cada pro y cada contra comparándolo con la hibridación in situ. Respecto a la inmunohistoquímica, podemos decir que se trata de una técnica rápida, más rápida que la hibridación in situ, generalmente. Algunas inmunohistoquímicas las podemos tener en menos de 2 horas desde la solicitud a la visualización de la tinción en el microscopio. También es una técnica barata. Al menos la podemos considerar más económica que la hibridación in situ. La tinción de la inmunohistoquímica es permanente en el tiempo. A diferencia de la fluorescencia que se va perdiendo poco a poco, las tinciones de inmunohistoquímica son más estables en el tiempo. Además, simplemente necesitaremos un microscopio óptico. El hecho de poder visualizar esta técnica con un microscopio convencional le aporta una clara ventaja respecto a las técnicas de hibridación in situ fluorescente. Esta ventaja estaría relacionada con las 3 primeras apenas mencionadas. Es mucho más rápida, la visualización es más económica, un equipo de fluorescencia requiere más gasto, y si fuese necesario podríamos revisar una laminilla de inmunohistoquímica en unos pocos minutos accediendo o acudiendo al archivo. Además, la inmunohistoquímica se utiliza de rutina desde hace muchos años en todos los laboratorios de patología. Por lo tanto, su procedimiento está optimizado y adaptado al tejido parafinado. Y por último, la última ventaja es que la diana de la técnica es la proteína, que es la molécula efectora de las funciones en las células. Es decir, está más cercana a la función que el gen. Ahora vamos con los contras. En primer lugar, variabilidad interobservador e interlaboratorio. La inmunohistoquímica está sujeta sobre todo a esta variabilidad en los casos equívocos o dudosos. Este hecho se ha publicado en numerosos estudios. Uno de ellos, el nuestro, que encontraréis en la bibliografía del módulo. Se trata de una técnica que no se basa en contar, semicuantitativa. Normalmente, en el caso del ER2, la aproximación cuantitativa se realiza con la intensidad de la señal, tipo de tinción, completa o incompleta, y el porcentaje de células positivas o teñidas. Por lo tanto, el diseño de base no es una técnica cuantitativa. La subjetividad también puede ser considerada como una particularidad que va en contra de la inmunohistoquímica, ya que esta técnica no escapa a la subjetividad del observador, que seguramente es más acusada que en el FISH, dado que nos permite cuantificar el número de señales.
Esta subjetividad parece más marcada en casos dudosos o equívocos. Como en todas las técnicas, se requiere una estandarización previa, sobre todo de las variables preanalíticas, con la finalidad de evitar variaciones que puedan alterar los resultados. Reacciones cruzadas, sí. El hecho de que haya un gran número de proteínas en las células y muchas de ellas muestren similitudes estructurales que comparten dominios o subdominios o incluso funciones, redundancia, provoca la posibilidad de aparición de falsos positivos. Ejemplo, los miembros de la familia EGFR, ER2 y ER3. Y bueno, la última pega que le podemos ver a la inmunohistoquímica sería la de los equívocos. La categoría de resultados 2 cruces está siendo, y por lo que parece, será un dolor de cabeza en los servicios diagnósticos, ya que constituyen un porcentaje considerable de casos que, en primer lugar, genera un trabajo adicional considerable. Y en segundo lugar, no se sabe con certeza si pueden beneficiarse de alguna terapia anti-ER2, ya que el estado del ER2 no se corresponde con los casos negativos, pero tampoco cumple los criterios de positividad. Es decir, la semicuantificación a nivel de inmunohistoquímica y las ratios de hibridación in situ no alcanzan el umbral para ser considerados positivos y por lo tanto estos casos, a priori, tampoco pueden beneficiarse de las terapias anti-ER2 específicas. Todo este discurso parece que va a adquirir mayor importancia con la aparición de la categoría diagnóstica HER2-low, puesto que ahora también será importante subclasificar los casos negativos en verdaderos negativos y en HER2-low. Este hecho introduce otra categoría diagnóstica que nos obligará a distinguir mejor los niveles de expresión de la proteína 0, 1 o 2 cruces y también a subclasificar los casos negativos para FIS. Dos categorías claras, negativos y HER2-low. Pasemos a los pros y contras de la hibridación in situ. La hibridación in situ destaca por su sensibilidad. La técnica de hibridación in situ presenta una sensibilidad muy alta, de ahí que sea escogida como gold standard en la detección de muchas anomalías citogenéticas. La sonda dirigida contra la secuencia del gen ER2 muestra alta especificidad. Además, se trata de una técnica cuantitativa, es decir, diseñada para cuantificar o contar las señales de gen ER2 y de centrómero 17. Este hecho la dota de objetividad frente a la inmunohistoquímica. El ADN es una molécula que presenta gran estabilidad. Cuando se somete el tejido al procesado preanalítico, presenta unas características que la hacen muy estable. El formaldehído interactúa con las proteínas, pero no con el ADN. Por lo tanto, esto nos lleva a poder afirmar que la hibridación in situ es menos dependiente de las variables preanalíticas. Pasemos a los contras. ¿Qué contras presenta la hibridación in situ desde nuestro punto de vista? Bueno, en principio podemos decir que es una técnica que, a pesar de los avances en cuanto a automatización que se han hecho en los últimos años, se trata de una técnica mucho más laboriosa que la inmunohistoquímica. Es más cara y requiere de más tiempo para su realización y también para su evaluación. Además, si utilizamos fluorescencia, es decir, FISH, perdemos la observación de la morfología subyacente, hecho que nos complica la valoración del componente infiltrante en la identificación de ese componente que se debe evaluar o valorar, y por lo tanto nos obliga a hacer un trabajo previo de marcaje de la zona de interés con la ayuda de la hematoxilina eosina y la inmunohistoquímica para poder llevar a cabo una correcta evaluación. Otra pega que podemos añadir es que, a diferencia de la inmunohistoquímica, se requiere un microscopio de fluorescencia y personal debidamente entrenado.
Además, la fluorescencia es lábil y se va perdiendo con el tiempo mucho más rápido que la tinción inmunohistoquímica, hecho que genera un inconveniente para el concepto de archivo. Esta pérdida de fluorescencia es cierto que se puede desacelerar si guardamos las muestras en frío, congelador o nevera, pero de todas formas es una desventaja clara respecto a la inmunohistoquímica. Al igual que en la inmunohistoquímica hemos hablado de los casos equívocos, en la hibridación in situ podemos hablar de los denominados patrones inusuales, es decir, esos casos que según la Guía Clínica 2018 requieren de trabajo adicional para determinar su resultado final. Además, estos casos, desde la aparición de las guías clínicas, dejan de denominarse equívocos. Sin embargo, muchos de ellos, la gran mayoría, presentan ratios alteradas, aunque no lo suficiente para ser considerados positivos, y esto hace que la mayoría de ellos, según nuestros datos, sin parecerse a los negativos claros, pasan a denominarse negativos. Habrá que ver qué papel juegan estos casos en el nuevo escenario de casos Hertzsprung y si van a aparecer técnicas que nos permitan discriminar mejor, de forma más reproducible y precisa, el estado del ER2 en cada paciente. En esta última diapositiva podéis observar la tabla resumen con todos los pros y contras que hemos apenas comentado. Bueno, un saludo y nos vemos en las conclusiones.